Aleluya. Bien, pues es muy importante que hablemos de la abundancia que el Señor Jesucristo nos ha concedido. Porque la abundancia, de acuerdo a la Escritura, tiene que ver con algo infinito. Tiene que ver con algo que no se puede medir. En el griego, cuando esta palabra es descrita, la respuesta o el significado es que no tiene medida. Y nosotros en este mundo podemos ver o encontrar cosas que aparentemente no tienen medida, aunque sí la tienen, pero por la abundancia de su contenido o la abundancia de lo que son, es como si no tuvieran medida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a el mar, a la cantidad de agua que tiene el mar, o por ejemplo, a el aire, a la cantidad de aire que hay en la atmósfera. O por ejemplo, la cantidad de tierra que hay en el globo terráqueo. Es tan grande fuera de nuestro alcance para poder observarla, tanto la tierra, tanto el aire, tanto el agua, que es como si no tuvieran medida. Pero cuando en la Biblia nos describe la abundancia de Dios que es en Cristo Jesús, no tiene medida. Y es muy importante que podamos entender esta abundancia porque estamos o queremos hablar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de la justicia de Cristo con la cual hemos sido justificados. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos favorece, la que nos ha concedido toda la bendición de Dios que es en Cristo Jesús, toda la herencia de Cristo, el llamamiento de Cristo, el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos a favor de nosotros, en nosotros, para nosotros, y la justicia con la cual ahora tú y yo ya no tenemos enemistad para con Dios, sino que hemos sido justificados por la misma justicia de Jesucristo que Él consiguió por nosotros en su obra terminada, completa y perfecta, y resucitando, dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versículo 21. Él resucitó para nuestra justificación. Y mire cómo dice Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesús, y para que la tengan en abundancia, en abundancia, vida en abundancia. Así es que por un lado tenemos la gracia, que es el favor de Dios que no se puede comprar, que no se puede merecer, que no se puede conseguir por obras. Es el favor hacia nosotros porque Dios es abundante en gracia y vino a manifestarlo en Cristo. Y por este otro lado tenemos la justicia de Dios. Pero estas dos grandes bendiciones que Dios nos ha dado tienen que ver con la vida abundante que Cristo nos concedió, que Cristo nos entregó, pero es la vida de Cristo en nosotros. Dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, sin medida, sin medida. Juan capítulo 1, versículos 14 y 16. Juan 1, 14 y 16 dice, y el verbo se hizo carne, es decir, Jesús. Recuerde que la Escritura nos enseña que Jesús es la palabra es Jesús. Juan capítulo 1. Y Juan capítulo 14 dice, y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién? Cristo, lleno de gracia y de verdad. Pero después el versículo 18 describe algo extraordinario. Dice, pues de su plenitud, de la abundancia de Cristo, tomamos todos y hemos recibido gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Su gracia es tan abundante que no tiene límite y que si tú estás dispuesto, no solo tu espíritu tiene la plenitud de su gracia, pero tu alma y tu cuerpo pueden llenarse de tanta gracia, de tanta bendición de su gracia, si tú solo pones tu confianza en Cristo y tus ojos puestos en el Señor, es decir, en su palabra.
Juan capítulo 1 también dice la escritura que la ley fue dada por Moisés o a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vino con Jesucristo. Y la gracia y la verdad es Jesús. Jesús es la gracia. Jesús, el Señor Jesucristo, es la verdad. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 dice así: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Toda la plenitud, y la plenitud de la deidad no tiene medida. Dice, reside corporalmente en Cristo y habéis sido hechos completos en Él. Tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, fuimos completos en Cristo. Ahora Cristo mora en nosotros. Recuerda que si somos nuevas criaturas en Cristo, espiritualmente las cosas viejas pasaron. Nuestro hombre viejo fue llevado a la cruz, murió en la cruz para no resucitar más, porque fuimos sepultados juntamente con Cristo y juntamente con Cristo resucitamos para una nueva vida. Dios creó en nosotros un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y el Señor vino y se hizo uno con nosotros, como lo dice la escritura en Efesios capítulo 4, versículo 24, como lo dice la escritura en 1 Corintios 6, capítulo 12 en adelante. 17, 20, somos templo del Espíritu Santo. Así es que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo, que Él es la cabeza de todo, sobre todo poder y toda autoridad. Romanos capítulo 5, versículo 20 nos enseña: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esta palabra abundar tiene medida. Esta palabra en el griego significa que es muy grande, pero tiene medida. Y dice, mas cuando el pecado abundó, es decir, se hizo en gran manera medible, sobreabundó la gracia, sobreabundó la gracia. Y esta palabra en el griego significa tanta abundancia que no se puede medir, tanta abundancia que no se puede medir. Pero ahora voy a leerle el versículo 17, Romanos 5:17. Esto es algo maravilloso porque dice la escritura: pues si por la transgresión de uno solo, es decir, Adán, reinó la muerte, ¿cuánto más por Jesucristo reinarán en vida los que reciban la abundancia de gracia y el don de la justicia? Los que reciban la abundancia sin medida de su gracia y el don de la justicia. Cuando la escritura nos habla en Juan capítulo 1 que de Él tomamos y hemos recibido gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. No sé si usted recuerda también la escritura que nos dice en 2 Corintios 3:18 que somos transformados a través de la escritura, a través de la palabra, por el Espíritu de Cristo en nosotros, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Aquí Juan dice gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y recuerdo que alguien daba un ejemplo al respecto y es acerca del mar. Y cuando usted va a la playa, donde las olas rompen en la arena, usted sabe que vienen las olas y las olas se desvanecen al final de la playa. Y después vuelven a venir las olas y se desvanecen. Vienen las olas y se desvanecen. Una y otra vez de manera continua, una y otra vez de manera continua. Y así ha sucedido mientras el mar ha existido. Y así seguirán hasta que no venga un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, pues hacía la comparación que así es su gracia, que viene es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. No es que Dios nos dé más gracia, sino que Cristo es la gracia, es la plenitud. Pero en nuestra alma y en nuestro cuerpo aún estamos limitados, porque no hemos sido completamente restaurados. Nuestra alma no es perfecta y nuestro cuerpo no es perfecto aún, aunque fuimos redimidos por Cristo en el Calvario, pero nuestro espíritu es perfecto ya, pero nuestra alma y nuestro cuerpo lo serán cuando Cristo venga por nosotros, por su iglesia. Así es que en la medida en la que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús y en su preciosa y maravillosa palabra, estaremos recibiendo gracia sobre gracia y seremos transformados de gloria en gloria en gloria. Recuerde, renovando nuestros pensamientos con la preciosa y maravillosa palabra de Cristo, entonces es que podemos ser transformados de gloria en gloria, recibiendo gracia sobre gracia, gracia sobre gracia.
Ahora le voy a poner un ejemplo que me pareció muy interesante. Si nosotros quisiéramos entender cuántos metros cúbicos hay de agua entre todos los mares, las lagunas y los ríos, estamos hablando de un número que puede tener entre 20 y 25 ceros, 20 y 25 ceros a la derecha. Por ahí creo que se llama septillón, es decir, un número extremadamente grande. Si nosotros quisiéramos calcular los metros cúbicos de aire que hay en la atmósfera, estaríamos hablando de términos muy similares, de un septillón o varios septillones, es decir, un 1 con entre 20, 25 y 30 ceros a la derecha. Si nosotros quisiéramos medir los metros cúbicos de tierra que hay en el globo terrestre, estaríamos hablando también de más de un septillón de metros cúbicos que hay en la tierra. Pero si hablamos del espacio sideral, es imposible medirlo. Hay quienes dicen que no es posible medirlo porque es como si fuera infinito. Es decir, no solo es un septillón, sino septillones de septillones de septillones. No tiene manera de medirse, es infinito. Ahora le voy a poner en perspectiva. La cantidad de seres humanos que habitamos hoy en día es alrededor entre 8.000 y 8.200 millones de personas. Toda la humanidad que ha existido desde Adán y Eva, estamos hablando de alrededor de 60.000 millones de personas hasta la fecha. 60.000 millones de personas es un estimado. Y hay quienes dicen, los que no creen en la Biblia, que podrían haber 120.000 millones de personas en toda la existencia de la humanidad. Hablamos del ser humano. Sean 60.000 millones de personas o sean 120.000 millones de personas y sean considerados los pecados y las transgresiones de todos los hombres, aún la medida sería medible. Es decir, si multiplicamos los pecados de todas las personas desde su nacimiento hasta su muerte por la cantidad de los habitantes que han estado en esta tierra, aún podríamos medir la cantidad de pecados multiplicados por todos los habitantes. Si nosotros dividimos la cantidad de metros cúbicos de agua, de metros cúbicos de aire, la cantidad de metros cúbicos de tierra, entre la cantidad de seres humanos, estamos hablando de que cabríamos los seres humanos miles y miles y miles, millones y millones y millones de veces entre estos volúmenes de espacio. Significa que aun si contáramos nuestros pecados y nuestros pecados pudieran medirse en volumen, aún cabríamos miles y miles y millones de veces entre estos espacios. Lo que significa que si multiplicamos los pecados de toda la humanidad en toda la existencia por la cantidad de personas que hemos vivido, aún serían medibles. Pero si queremos medir la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia, si queremos medir la abundancia de la justicia de Dios, si queremos medir la justicia de Dios, es infinito. Y lo que quiero decir con esto es que Jesús es Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice la Escritura que Él no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. Por lo tanto, su justicia es infinita porque es Dios mismo manifestado en carne. Recuerde, Jesucristo completamente Dios, completamente hombre, 100% Dios, 100% hombre. Pero la justicia de Cristo es infinita. ¿Acaso lo infinito no podría sobreponerse con lo finito respecto al pecado para que la justicia de Cristo pudiera pagar y cubrir y saldar los pecados de toda la humanidad? Pero por supuesto que sí. Y ahora, por causa de la abundancia de su justicia, que ha cubierto y ha pagado por todos nuestros pecados, viene la abundancia de su gracia, que es la plenitud de Dios en Cristo, para bendecirnos de una manera infinita. Nuestro espíritu lo entiende. Quizá nuestra mente difícilmente no lo pueda capitalizar, no lo pueda discernir. Pero nuestro espíritu lo entiende y el Espíritu de Dios que mora en nosotros lo entiende. Pero si la abundancia de su gracia es tan infinita que no tiene medida y nos ha sido concedida y tenemos acceso a esta preciosa y maravillosa infinita gracia
porque hemos sido abundantemente justificados. A través de la fe tenemos acceso a esta preciosa gracia a través de la fe, y la fe viene por la escritura. La fe viene por oír la palabra, por oír la palabra, por oír la palabra. Y la palabra nos dice que hemos sido totalmente perdonados. Entonces necesitamos concebir y decirle al Espíritu Santo que nos enseñe y a la palabra que nos revele cuánto vale ese perdón con el cual nos hemos beneficiado. El poder maravilloso y glorioso de su perdón, porque su cobertura, la deuda fue saldada con la infinita justicia de Cristo. Pero no solo esto, sino que hemos sido totalmente perdonados y hemos sido hechos completamente sanos. La salud y el bienestar no dependen de lo que nosotros podamos hacer. La salud y el bienestar que Cristo Jesús es, la abundancia de su salud y su bienestar, no dependen de nuestra fe. No dependen de lo que nosotros podamos hacer, dependen de lo que Cristo es. Definitivamente que tenemos acceso a través de lo que Cristo es, a través de la fe. No en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es como Jesús es. Primera de Juan capítulo 4 versículo 17. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Pero para que nuestra alma y nuestro cuerpo se enteren y vibren a razón de la salud, del bienestar y de la gloria de Cristo, necesitamos entender que la abundancia de la salud del cuerpo de Cristo, hay quien dice que si Jesús no hubiera resucitado, su cuerpo permanecería intacto hasta el momento, hasta esta fecha. Porque Jesús no nació bajo la simiente corruptible de Adán, como tú y yo nacimos, pero Jesús nació por la incorruptible palabra de Cristo, por la incorruptible palabra de Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo. Y tú y yo, habiendo nacido destituidos de la gloria de Dios en pecado, ahora somos nuevas criaturas. Hemos venido a Cristo cuando le recibimos, cuando necesitamos, cuando reconocimos que necesitábamos ser perdonados porque separados de Dios estábamos, y encontramos en Cristo al único mediador entre Dios y los hombres, al Salvador de nuestras almas, al Redentor, y que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Entonces ahora hemos sido renacidos, recreados por la preciosa y maravillosa, incorruptible palabra de Cristo. Pero la abundancia de su salud es para beneficio tuyo. Por eso dice la Escritura que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en ti, Dios mismo vivifica tu cuerpo por su espíritu que mora en ti. Porque por sus heridas, por sus llagas hemos sido curados, dice la Escritura, no solo en 1 de Pedro 2:24, pero en Isaías 53, 4 y 5. Y esta plenitud de lo que Jesús hizo, su ofrecimiento, su obra terminada en el Calvario, es infinitamente gloriosa y abundante para ti. Y no solo eso, sino que fuiste perfectamente justificado. Fuiste altamente favorecido para que en este mundo, en todo lugar, en todo tiempo, el favor de Dios te sostenga, te presida, te aliente, te guíe, se manifieste en tu vida. Profundamente amados, Dios tiene cuidado de nosotros y nos ama y tiene cuidado, no porque nosotros seamos amorosos o dignos de amor, sino porque Él es amor. Y el corazón de un padre amoroso es cuidar a sus hijos. Y Dios tiene cuidado de nosotros en todo tiempo, cada segundo de nuestras vidas. De tal manera que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús y en su palabra estamos y permanecemos, podemos vivir en la libertad que hemos conocido en Cristo, que Dios tiene cuidado de nosotros. Esta es la verdad que hemos entendido en Cristo, que Dios tiene cuidado de nosotros y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Dios nos dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Cristo, el Espíritu de Cristo está aquí y nunca nos dejará. Por siempre jamás, nunca nos dejará. Pero no solo esto, sino que también nos ha hecho más que vencedores. Dios en Cristo nos ha hecho más que vencedores y la victoria es abundante. La victoria es total para que tu mente renovándose te lleve el Espíritu Santo a que disfrutes, a que experimentes la victoria que ahora tenemos en Cristo, más que vencedores. Y te tengo otra noticia. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8 que Dios está a favor de nosotros. Dios está con nosotros. Dios está de nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Enfermedad, angustia, padecimientos, escasez, muerte, problemas, situaciones, enemigos,
lo alto, lo bajo, principados, potestades, tribulaciones, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar porque Dios está de nuestro lado y está a nuestro favor. Y si Dios nos concedió en Cristo, o Dios nos dio a Cristo lo más preciado, nos entregó a su Hijo amado, nos entregó con Él mismo todas las cosas en abundancia. Sabemos que en este mundo las cosas tienen límite, es decir, lo material tiene límite. Pero dentro de la plenitud de la bendición que Dios nos dio, podemos como herencia manifestar las cosas sin límite. Dios nos libró de la escasez. Fíjese, el mismo Cristo Jesús siendo rico, y la riqueza de Cristo es abundante, es infinita, y no me refiero al dinero, me refiero a la riqueza misma de Jesús. Dice, pero Cristo en el Calvario se hizo pobre y demostró su amor para con nosotros, en que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en ese acto perfecto, terminado, podamos ser prosperados y enriquecidos. La bendición de Dios es la que enriquece, dice la Escritura, y no añade tristeza con ella. De tal manera que no solo Dios diseñó un plan maravilloso y perfecto en Cristo para que tengamos lo suficiente en todas las cosas que necesitemos, y estoy hablando de lo material, pero que aún abundemos para muchas buenas obras. Las buenas obras en nuestras vidas deben de ser de tal forma que ni siquiera tengamos mente y conciencia de lo que necesitamos, porque cuando Dios nos llama a hacer buenas obras, estas sobrepasan, e inclusive ya no tenemos ni siquiera preocupación por nosotros, sino nos ocupamos en Cristo por hacer buenas obras. Por eso Cristo se hizo pobre, para enriquecernos en su obra terminada, completa y perfecta. Cristo nos bendijo total y completamente. Toda maldición fue erradicada. Fuimos redimidos de toda maldición por Cristo Jesús, por su obra terminada, completa y perfecta, y hemos sido grandemente bendecidos, altamente favorecidos. Así es que experimente, disfrute, apropiese por la fe de todo lo que nos ha sido concedido. Cristo es infinito, su justicia es infinita, su amor es infinito, su justicia está a su favor, al mío. Su amor está en nosotros, en nuestros corazones, es infinito, espiritualmente aquí. Así es que permita que el fruto del Espíritu, aunque pudiéramos decir que en este mundo tiene límites, pero usted no limite a Dios en su manera de pensar, porque la abundancia de gracia y de la justicia de Dios es infinita, porque la abundancia de lo que Cristo nos concedió en su gracia es infinita, porque el poder de Dios, la victoria que tenemos en Cristo es infinita. Así es que en un alma y un cuerpo finito, permita que experimenten la abundancia, el gran poder. Recuerde que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Que la sabiduría de Dios le asista, y que la bendición de Cristo, que es abundante y gloriosa, estén manifestándose en su vida cuando usted solo tiene sus ojos, su mente y su corazón puestas en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, bendito tu nombre. La gloria, el honor y la alabanza para ti. Te damos honor, te damos alabanza y adoración. Y te pido que tú alumbres los ojos y el entendimiento de los ojos de mis hermanos, de los que están presentes y de los que estarán escuchando y viendo estos audios y videos, para que podamos entender tu llamamiento en nosotros, tu herencia en nosotros y el mismo poder que te levantó entre los muertos. Gracias, Señor, por tu verdad, la abundancia de tu gracia y la abundancia del regalo de tu justicia. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos. Como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia, del regalo gratuito de tu justicia. Declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.